Hey, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Mimi Estrada. Antes de continuar con esto, quiero contarte una breve historia de cómo crecí en la iglesia. Crecí cada 8 días yendo tanto sábados como domingos a la iglesia y la verdad es que eres de las veces que más recuerdo tomar de la mano a mi abuelita, subirnos a un camión o subirnos al coche de mi tía y poder llegar cada sábado a las 7 de la mañana a una reunión que había que se llamaba Unánimes. En esta reunión lo que hacíamos era básicamente orar y alabar. Y este tipo de reuniones se hacía cada sábado. Sábado 7 de la mañana, en vez de estar durmiendo viendo Disney Club, lo que hacía era ir a la iglesia con mi abuelita. Y la verdad es que es de las cosas que más recuerdo, que me hacen feliz. Porque antes de poder preparar todo lo que se iba a hacer el domingo para la iglesia o no sé, para cualquier servicio, era obligatorio ir a esta reunión. eh, Justo para poder prepararte espiritualmente y poder orar, poder estar con Dios, porque después de esa reunión llegaba el ensayo de doncellas. Yo era de esas niñas que justo traían sus heraldos, sus panderos, sus banderas, todo eso. Y la persona que nos lideraba en ese momento decía, tienes que estar en la reunión de oración antes de poder servir. Y eso me ayudó mucho a entender el poder que tiene la oración en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en lo que vamos a hacer, que es predicar, que es alabar, que es solamente conectarnos con Dios. Entonces, te invito que siguiendo esto podamos poner ese tiempo delante de Dios y justo abre tu corazón, abre tu espíritu, abre tu vida, abre tus oídos a lo que quizá Dios hoy te quiere hablar, lo que Dios hoy te puede mostrar. Yo solamente voy a dar un pequeño mensaje, pero si Dios te habla algo, recíbelo, agárralo y que Dios siga haciendo cosas. Entonces, Padre, gracias por esta tarde, gracias por todo lo que tú estás haciendo, gracias porque hoy eh, tú me permites dar un mensaje, el cual yo te pido que me ayudes a que sea claro, que sea conciso, que sea directo al grano y que seas tu Señor guiándome a poder darlo esto de la mejor manera posible. Pongo mi vida en tu voluntad, pongo mi vida a tus pies, Señor. Te pido que tanto mi familia que lo va a escuchar como las personas que, o más bien como yo, Dios, te pido que vamos a estar atentos a lo que tú harás, a lo que tú ya estás haciendo. Venga tu reino siempre sobre nuestras vidas, venga tu reino siempre sobre nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, acompáñame rápidamente al pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 11. Dice, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, también, también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Amén. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ok, te voy a contar rápidamente qué está pasando en este contexto, en este pasaje. Este pasaje, esta carta a los filipenses está siendo escrita por Pablo en uno de los momentos más vulnerables de Pablo. De hecho, Pablo en este momento estaba en la cárcel, estaba esperando una liberación, pero estaba en Roma, había sido encarcelado justo por buscar de Dios, así no por buscar de Dios, sino por explicar de Dios, por conversar de Dios, por predicar. Y aún en medio de su encarcelamiento, él sigue escribiendo cartas a sus iglesias. Filipenses es una de las iglesias que se instaló en Europa, en la parte de región de Europa. Eh, y era una de las iglesias que más felices hacían a Pablo. De hecho, si tú lees todo el capítulo, desde el principio hasta el fin, dice
estoy orgulloso de ustedes, me da mucha felicidad orar por ustedes, pero algo estaba pasando en el corazón de la iglesia. Había unas cuantas contiendas o unas cuantas competencias entre ellos y no estaba bien. La verdad es que era algo que por encima de todas las cosas que se podrían ver bien, esto estaba permeando en la iglesia. Y entonces Pablo, después de saludarlos, decirle, los quiero mucho, quiero estar orando por ustedes, me hace muy feliz orar por ustedes, llega el punto donde les dice, pero esto, vamos a hablar de esas contiendas que pueden tener en ustedes. Entonces por eso desde el principio les dice, entonces háganme feliz, háganme sentirme orgullosos de ustedes, llevándose bien, llevando contratos buenos, contratos correctos. Y entonces aquí hay algo que tenemos que entender, que el pensamiento que estaba aquí reinando es el helenismo, la parte griega. Entonces los griegos pensaban que el yo, el ego, el yo soy, el yo puedo, el yo creo, yo el más alto, era lo más grande que podías tener. La elevación del ser, del pensamiento, era lo más grande a lo que podías llegar. Ser humilde o servir o ser sirviente de alguien era muy mal visto, de hecho era denigrante para la cultura griega. Pero aquí Pablo está diciendo que mientras más te humillas, más tienes cualidades de altura, eres más amado, eres más preciado. ¿Y esto por qué? Vamos a empezar a verlo. Cuando empezamos a analizar este capítulo, lo que podemos ver es que hay algo que está en el corazón de los filipenses que quizá ahorita no nos pasa muchas veces, pero es el egoísmo. El egoísmo es algo que puede ser que no lo veas a simple vista hasta que alguien te dice, oye, creo que estás fallando en esto, o hasta Dios mismo te está incomodando a que hay algo que no está bien. Entonces, Pablo habla mucho sobre esto y me da la impresión que debe ser algo muy fuerte como para que Pablo utilice sus pocos momentos tanto de luz como quizá pocos pedazos de papel o de tinta para poder escribir a los filipenses sobre este tema. Entonces, vamos con el punto número 1, que es ¿cómo sé si estoy siendo egoísta? ¿Cómo sé si soy egoísta? Y a mí me gusta mucho la imagen que usa John Piper, un teólogo excelente que vivió hace mucho tiempo, que habla sobre que el egoísmo es un monstruo de varias cabezas. Dice así, te lo cito, el egoísmo es un monstruo de muchas cabezas y en cierto sentido es la enfermedad más destructiva del alma humana. Absolutamente nadie, excepto Jesús, escapa a la enfermedad del egoísmo. Y esto es muy complicado. Te voy a explicar. El egoísmo es un estado mental, espiritual, anímico, psicológico, en todas las variantes, de autoexpectativa, de alta autoconcepción y de una exaltación personal. Que a ver, está bien que creas cosas buenas de ti mismo, es bueno, hasta es sano poder pensar cosas buenas de ti. Pero este es un grado de demasiada exaltación cuando quizá ni siquiera lo mereces, cuando quizá estás haciendo cosas por ayudar a los demás o servir a los demás, pero no hay un corazón correcto y al contrario, el egoísmo hace que tú te veas mejor que otros, que no veas tus propios errores y es una trampa súper sencilla, pero que está en el corazón del ser humano desde el principio. Justo cuando tú analizas la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y analizas la historia de la humanidad, una constante que vas a ver aquí es competencia, contiendas, orgullo, envidia. Y veámoslo con Caín y Abel. Caín y Abel acaban de entregar su ofrenda delante de Dios y la verdad es que Dios agradó más lo que Abel estaba teniendo porque él había hecho lo primero, lo más especial, lo más bonito para Dios y que realmente no había ofrecido algo tan bueno, era pues parte de lo que ya había tenido, sí, lo entregó ya. Pero entonces algo empezó a pasar en el corazón de Caín. Al ver que Dios había agradado más la ofrenda de Abel, empezó a tener orgullo,
empezó a tener envidia y llegó a tal punto de su corazón con estas dos cuestiones que llegó a matar a su hermano. Y aún así llegó con Dios y le miente, le dice, no, pues yo qué, yo qué con mi hermano, tú sabes dónde está mi hermano. Y Dios lo confronta y le dice, Caín, hasta acá huele la sangre de tu hermano. El orgullo en realidad y el egoísmo son cosas que huelen, que se sienten, que quizá tú no lo has visto, pero las personas a tu alrededor ya lo han notado y está mal. La verdad es que cada vez que podemos pensar en alguna debilidad de nosotros, siempre sale la parte de no, pues es que quizá no me siento tan seguro con esto, o quizá no me siento tan capaz, tan bonito, tan bonita, tan guapo, tan inteligente. Y estas pequeñas heridas que se pueden empezar a permear en nuestro corazón son lo que empiezan a causar una competencia y comparación entre unos y otros. Y quizá es una competencia interna que nadie te lo ha dicho, nadie lo ha visto, pero solamente está dentro de tu mente el, híjole, quisiera ser mejor en esto, quisiera ser más que esta persona. Y entonces el humano ha tenido este pensamiento desde el principio y hasta hoy. Es algo que ha permeado en la cultura. Si tú analizas todas las culturas, en algún punto siempre va a haber el hecho de decir yo. Hoy redes sociales está lleno de personas que se ponen a sí mismas como influencers. Ahora seguimos a personas, ahora seguimos a voces que pueden influenciar positivo o negativamente, pero lo que más influencia son las voces de yo opino esto. Yo opino que esto. Llega a tal punto la opinión personal que cualquier opinión contraria a la tuya es basura y por eso se crean conflictos y por eso se crean guerras y por eso se crean mil y un cosas. Este monstruo de muchas cabezas empieza de una forma invisible, si lo puedes ver. Eh, a mí me llama mucho la atención que hasta en la iglesia podemos tener ese tipo de cosas donde eh, alguien puede estar sirviendo de todo corazón. Alguien puede estar alabando de la mejor manera, alguien puede recibir a las personas de la mejor manera, pero en el corazón está el que me vean. En el corazón está, es que si sirvo a tal persona, esa persona me va a poner en redes sociales y me va a subir y me va a hacer verme. Pero entonces ahí es una vanagloria, ahí está una autoexaltación. Ahí empieza algo que es el esfuerzo de ser visto por tus propias obras, aún en la iglesia. Y si somos sinceros, todos en algún momento lo hemos vivido, lo hemos hecho o lo hemos visto. Es doloroso saber que eso es una realidad en la vida de todas las personas que nos rodean. En algún punto el ser humano siempre va a caer en eso. Demasiadas heridas, demasiada tensión, demasiados entornos lastimados son los que crean el corazón egoísta. Quizá de pequeño te ignoraron muchas veces o quizá te dieron demasiada atención y eso puede causar egoísmo en tu vida. Quizá alguien te robó cosas, te robaron un lugar, te robaron alguna posición o hay muchas veces que hasta papás, ¿no? Causan envidia entre sus hijos, una competencia constante entre sus hijos y te hacen creer que tienes que pelear o que tienes que esforzarte de más por ser visto, por ser llamado, por ser amado. Pero la realidad es que cuando entiendes que tú ya eres amado, que alguien sigue buscándote, que alguien sigue luchando por tu corazón, es que puedes empezar a dejar de tener esos pensamientos egoístas y decirle a Dios, Dios, aquí estoy. El egoísmo, cuando lo empiezas a tener en tu corazón, tiene varios frutos. Según de Timoteo lo explica perfectamente. Vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, o sea, en esta temporada, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos.
No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. El problema está cuando aún tú creyendo en Dios, sigues este tipo de cosas. Es dócil, es invisible ese tipo de acciones porque empiezan desde una posición de comodidad o de herida o de miedo, hasta a veces de miedo. Pero Dios nos dice que cuando entramos a entenderlo más, su luz empieza a cambiar algo dentro de nosotros. El egoísmo siempre te va a llevar a una competencia, a una insensibilidad, a un cansancio, a inseguridad. Te aleja de Dios y al final de cuentas te puede llevar hasta la muerte, que fue como con el caso de Caín y Abel. Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Sabes? A veces vivimos tanto en este estado de autoconciencia y autoexaltación que para podernos sentir amados nos esforzamos más que todos. ¿Sabes? Nos esforzamos más que todos por ser vistos, por ser cualquier situación, que quizá algo Dios te está empezando a hablar. Cuando al final de cuentas Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar. No tienes que esforzarte para poder ser visto. No tienes que esforzarte para poder ser amado. Pero a veces el orgullo, la atención de los demás, el dinero, una posición, son parte de la cultura actual que es difícil saber en qué momento estás acá. Es difícil ser convencido que hay algo que no está bien. Es difícil saber que eres egoísta cuando tu cultura está llena de egoísmo. Pero entonces, si solo Jesús puede ser la respuesta al egoísmo, ¿cómo es que Jesús derrota al egoísmo? ¿Cómo es que Jesús derrota a este monstruo de varias cabezas? Y Pablo, en el capítulo de Filipenses 2, en los versículos 5 al 12, menciona que Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Cristo Jesús o Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A ver, voy a hacer un breve paréntesis acá. Los judíos habían esperado que su Mesías, que su rey, llegara en una forma de soldado poderoso, en una forma de un líder político, un líder social o un líder de guerra. Esperaban que fuera un hombre ya, alguien alto, alguien fuerte, alguien hasta de buen vista, si lo quieres poner así. Pero Dios aquí llega de una manera diferente. Jesús llega en forma de un bebé. No hay nada más indefenso que un bebé. No puede moverse, no puede sostener ni su cabeza porque el nervio se le va. O sea, no hay forma. Y llega de esta manera de una virgen. Llega a una población de estimación pobre. Llega a un pueblo que hasta podía haber sido como un poquito apartado.
De hecho, si lo ven, si no me acuerdo de esto más, quien dice, pues qué bueno puede venir de allá de Nazaret. ¿Qué está pasando acá, no? Entonces, por qué viene un rey que se dice que es nuestro rey, pero nació en forma de un bebé? No lo entendían y hasta hoy muchos judíos no lo han entendido. Pero el que haya venido como un bebé contradijo las expectativas y justo al entregarse como un hombre por la humanidad, derrotó al egoísmo que estaba desde el inicio de la humanidad. Porque, a ver, Jesús es, era y fue Dios. O sea, Jesús siempre había sido Dios. Y se despojó de esta característica divina, aunque siguió siendo Dios, se despojó como de estar con el Padre, de este aspecto sobrenatural espiritual, y decidió venir en forma de un bebé para morir por ti y por mí. Eso toma demasiada humildad, tanta como para derrotar al orgullo, porque el egoísmo siempre va a ser una lucha de voluntades. El enemigo nunca va a querer que tú te rindas, que tú te seas, que seas servidor, que tú dejes tu voluntad. Bueno, que dejes su voluntad a otra cosa más que a él, ¿no? El enemigo siempre va a querer eh, que, que tú estés tan pensando en ti mismo que no veas que hay más personas a tu alrededor que pueden ocupar de tu ayuda, que pueden ocupar de tu misericordia, de tu gracia. Te hace tan pensante de ti mismo, pero solo de las cosas buenas, ¿no? Porque, a ver, alguien que realmente es humilde reconoce sus debilidades, reconoce sus capacidades, pero alguien que es egoísta las esconde, ¿no? Y exalta lo que sí pueden hacer. Pero aquí Jesús nos demuestra que no, nos demuestra uh, que el corazón humano, que el corazón a que él decidió ponerse de carne, tenía que ser lo demasiado humilde como para decir, heme aquí, y se entregó por completo a cada uno de nosotros. Matthew Paul dice que, aun como rey, el dejar de lado las prendas de su realeza y al ponerse el hábito de una profesión de un carpintero, mientras todo el tiempo él no dejó de cesar de ser un rey, él no dejó de ser Dios, pero ya era humano. Y eso nos hace verlo a él y decir, claro, quizá yo no soy tal posición la que quiero, pero sigo siendo valioso. Tal vez yo no tengo esta familia o este apellido o este dinero o este estatus social o no sé, cualquier cosa que esté ahí pensante, constante. Pero Dios dice, tú ya eres valioso. No tienes que pelear por nada, ya eres valioso, ya tienes ese nombre que yo te di, ya hay algo especial en ti. Entonces, allí hace Pablo entender que la humildad que tenía Jesús no era una debilidad, era una cualidad divina. Y el servicio se convirtió en ese momento en la cualidad constante del reino de los cielos. Qué raro, ¿no? Un rey que sirve. ¿No es al revés? Entonces, ¿cómo podemos ser humildes? En realidad, la forma más fácil que tenemos para ser humildes es que nosotros no podemos. Solos no podemos. Y Jesús lo sabía muy bien. Jesús sabía que no podíamos tan solo decir, sí, ya, soy humilde. Jesús, al ser el único que podía ser humilde, el único que podía derrotar al egoísmo, sabía que necesitábamos un Salvador. Entonces, al poder reconocer que tenemos quizá esta debilidad en nosotros, nos hace voltear al cielo y decir, Dios, te necesito. Necesitamos un Salvador.
Y Él mismo es el que nos puede ayudar a poder sanar estas debilidades, esta autoconciencia. Al poder verlo a Él, ya no solamente nos estamos viendo a nosotros. Al poder verlo a Él, ya no solamente nos estamos cortando de las amistades que podemos tener, sino que podemos ver también algo horizontal y ver que hay personas alrededor que son mejores que nosotros. Pero también, aparte de que necesitamos un Salvador, necesitamos una transformación de la mente. Romanos 12:2 habla sobre que para poder sobresalir ante todas las circunstancias de la carne, sí o sí necesitamos una transformación mental. Dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cuando le permites a Dios tu voluntad y cuando le rindes a Dios lo que tú eres, rindes este permiso para que Dios transforme tu mente. Y quizá estas cosas que te han estado empezando como, ay, creo que esto no está bien, creo que esto podría cambiar, dejas que Dios las cambie, que Dios las modifique, que Dios diga, basta aquí, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, la transformación de la mente es una transformación mental, igual anímica, pero igual de la identidad, donde ya no trato de demostrar quién soy, sino que sé quién soy en Dios. La Biblia te ayuda a ver a Dios, te enseña quién es Dios. Dios se muestra a través de la Biblia, pero al mismo tiempo te enseña quién eres tú. Basta con que le preguntes a Dios, Dios, enséñame quién soy, enséñame que realmente valgo, como para que Dios te muestre a través de su Biblia, a través de los pasajes bíblicos, quién realmente eres. Ahora, hay también aparte de estos 2 puntos, número 3 es que hay una solución práctica, pero es diario. Pablo le mencionaba a los filipenses que un corazón orgulloso actuaría de la siguiente manera y son, lo voy a resumir estos 5 puntos, que es un corazón no orgulloso o no egoísta, sino humilde, ama y sirve. Ama de todo corazón, ama de toda mente y ama de todo cuerpo. Y al mismo tiempo también sirve. Número 2, coopera y ayuda en necesidad. Cooperar no solamente como de así te ayudo, pero quiero una vanagloria, sino es te ayudo, pero me pongo en acuerdo contigo. ¿Qué necesitamos hacer juntos? Y al mismo tiempo es una ayuda en medio de necesidades, donde si yo veo que hay alguien que la está pasando mal, no solamente me río en su cara porque a mí no me está pasando eso, sino que me doblo a ayudar, me doblo a qué necesitas, cómo te ayudo, qué puedo hacer por ti. Número 3, no trata de impresionar a nadie, ni a sí mismo, ni a sus líderes, ni a su familia, ni a sus seguidores. Él ya sabe quién es, tanto como para no tener que impresionar a nadie. Porque el único que merece la impresión o el único que merece esa atención es Dios. Número 4, considera a los demás como mejores. Y eso es difícil, porque hay cosas que quizá tú estás pasando que son difíciles de saber, que son difíciles de confesar, que si eres débil en alguna área de tu vida, pero aquí Dios nos enseña que saber que no eres capaz de todo, que no eres fuerte en todo, es en ese momento una capacidad en el que Él puede ser fuerte en ti, ¿no? Nos dice Pablo que su poder se reflexiona en nuestra debilidad. Y está bien ser débiles, está bien rendirnos, está bien no saber hacer cosas, es bueno. No tienes que hacer todo, no tienes que poder hacer todo,
No tienes que poder fingir que sabes hacer cosas porque en algún momento te vas a cansar, te vas a frustrar, va a haber ese conflicto interno y ahora vas a ver como esta autorrepresión de ¿por qué no puedo? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no soy? Entonces, Matthew Paul también dice que todo aquello que tenga una evidente tendencia a destruir nuestro celo o devoción en la causa de Dios debe ser evitado. El egoísmo debe de ser rechazado porque el amor de Dios no puede habitar en un corazón donde el yo esté entronizado. Las inclinaciones que luchan contra los santos principios de la pureza y la piedad deben ser totalmente abandonadas. Regresamos un poquito antes a que el egoísmo nos aleja de Dios. Y Dios sabía eso. Y Dios, sabiendo que tenemos una tendencia al egoísmo, aún así se decide entregar por nosotros. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que el Dios que nos ama con todo su corazón como para poder entregar a Jesús por nosotros, en poder entregarse a sí mismo por nosotros, sabe que es una debilidad, pero que nos enseña que cuando lo vemos a Él, cuando regresamos a Él, cuando regresamos a entender que Él es mayor que todas las cosas, que Él es mejor que todas las cosas, que es el mejor regalo que puedes encontrar, todo puede ser diferente. Nuestro corazón tiene muchas cosas que están robando la atención, tiene muchas ideas, muchas opiniones, pero Dios nos llama a veme a mí. El mundo te enseña esto, pero veme a mí. Podrás estarte peleando por eso, pero veme a mí. Jesús sabe que es cansado tratar de demostrar quiénes somos, tratar de demostrar que valemos algo. Porque quizá hay heridas en tu corazón que no han sanado, quizá alguien te abandonó, quizá alguien no te vio, pero Jesús sí te vio. Quizá fuiste rechazado una y otra vez, quizá alguien te dejó, quizá alguien solamente te dijo que no te amaba, quizás a tus papás te dejaron, pero Dios en su constante amor dijo, aquí estoy. Jesús nos dice, acércate. ¿Estás cansado? Ven, acércate, yo te voy a hacer descansar. ¿Estás cansado? Ven, yo te puedo dar ese consuelo. ¿Estás llorando? Bien, ven conmigo. Yo te voy a enseñar esto, yo te voy a dar esta recompensa. Tus heridas van a ser limpiadas. Y si aún hay heridas que quizá no sabes cómo sanar, que por eso estás teniendo tal vez esta actitud reacia o quizá esta actitud conflictiva, Jesús hoy te invita a que se le entregues. Cuando tú perdonas, cuando tú agradeces el pasado y deseas voltear hacia el futuro, que es Jesús, pero que ya está aquí, es cuando el egoísmo deja de tener control de tu corazón. Cuando puedes vivir una vida libre de expectativas, libre de autometas, de autolimitaciones. Cuando pides perdón y cuando perdonas, cuando decides decir, hoy perdono esta cosa que me pasó, Dios te enseña que ya no eres esclavo del pasado, que ya no eres esclavo del temor, que ya no eres esclavo de todas estas heridas que pudieron haber pasado. Y Dios te dice, ven a mí. Te voy a decir algo fuerte. Quizá las cosas no cambien de la noche a la mañana como a veces esperamos. Pero te prometo que con Dios hay una esperanza segura. Hay un amor seguro. Hay una paz segura. Si ya estás frustrado, si ya estás cansado, solo ven a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que haces, gracias por lo que harás. Te entregamos nuestras heridas, nuestras cargas. Queremos voltear a verte, queremos voltear a escuchar tu voz.
decidimos soltar toda herida, toda lamentación y decidimos voltear a ti. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a verte a ti, ayúdanos a reconocer quién es ese Rey de Gloria del que está hablando Pablo. Ayúdanos a dejar todo egoísmo, todo orgullo, toda herida, Jesús, para poder verte a ti. El verdadero descanso, el verdadero que nos da la identidad que tenemos. Ayúdanos a verte, Jesús. Nuestras vidas son tuyas, nuestro corazón es tuyo. Te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ayúdanos a descansar. Ya no queremos luchar por ser vistos, ya no queremos luchar porque alguien nos ame. Enséñanos a que tú ya nos estás amando, que tú ya estás enamorado de nosotros. Queremos amarte a ti, Jesús. Nos ponemos delante de ti y que Dios, toda competencia y toda rivalidad que se ha planteado en nuestras vidas sea quitada. Ayúdanos a honrar a los demás como mejores, ayúdanos a honrar a los demás viéndolos desde la perspectiva en la que tú ya los has visto, Dios. Guíanos a ti, guíanos a tu corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.